El fantasma de la carretera. Escrito y narrado por Juan Antonio Mezcua, alias John Misterio. Era viernes, serían alrededor de las 11 de la noche. Había visitado a mis padres y ya me dirigía a mi hogar. Mi madre me había pedido que me quedara a dormir en su casa, pero le dije que no. Y es que aún tenía cosas por hacer en la mía, cosas del trabajo. Subí a mi automóvil y puse un poco de música. El viaje era largo, al menos debía recorrer unos 20 kilómetros, lo que equivale a 1 hora de viaje. Comenzaba a llover y cuando esto sucede, manejo con mayor cuidado, ya que por la lluvia no puedes ver coladeras abiertas y entonces puedes sufrir un accidente. Encendí la radio y sintonicé un programa donde la gente llama para narrar historias de fantasmas. En lo personal me encanta manejar por la noche e ir escuchando historias de este tipo. Es muy emocionante ir escuchando las experiencias que algunas personas aseguran haber vivido con seres del más allá. Por un momento la lluvia se calmó, y entonces manejé más a prisa. Había pocos autos en la carretera, por lo cual pude avanzar más rápido. Aún así me faltaban al menos 10 kilómetros para llegar a mi casa. Seguí manejando. El programa terminó y entonces cambié de estación para escuchar música. Todo transcurría sin contratiempos, todo normal, hasta que de repente me di cuenta que mi estéreo comenzó a fallar. Hubo una interferencia en la frecuencia radial hasta que desapareció. Pensé que era normal, por la lluvia, ya que había comenzado a llover de nuevo. Apagué el estéreo, ya que a pesar de traer discos compactos para tocarlos, decidí no hacerlo. Ya me había aburrido de escuchar música. Seguí manejando. Serían ya 11:45 de la noche, y me faltaban al menos unos 5 kilómetros para llegar a casa. Pasé una loma. No había casas por ahí cerca. Más adelante, y como a unos 50 metros, vi a una chica que estaba ahí parada bajo la lluvia. Me pareció muy raro que ahí estuviera una jovencita, que apenas tendría unos 20 años de edad, sola, bajo la lluvia, sin importarle mojarse. Honestamente no me detuve porque sé que muchas veces esto es una trampa, que yo al detener el auto podrían asaltarme, que podría ser peligroso para mí permitirle que se subiera a mi automóvil. Me seguí de largo, pero al momento de pasar a su lado la vi perfectamente. Su vestido era claro, no puedo decir que era blanco, era color crema con flores. Tenía el cabello largo, lacio, muy delgada. Y al mirarla al rostro, vi que era una chica simpática, con la nariz respingada. Muy guapa, sinceramente. Muy guapa. Seguí mi curso y avancé al menos unos 200 metros. Por el espejo retrovisor vi que ya no estaba esta chica. Y después me sentí mal conmigo por no detenerme y ofrecerle ayuda. Quizá la habían asaltado o solo estaba esperando a que pasara el autobús. Pero quizá este ya no pasaría. Ya era demasiado tarde. Pasó por mi mente regresarme y preguntarle si necesitaba ayuda, pero no lo hice. Ya casi serían las 12 de la noche y comenzaba a tener mucho sueño. Manejaba despacio porque la lluvia nuevamente estaba fuerte. De repente mi auto comenzó a fallar y yo no lo podía creer. Pensé que el nivel del agua había subido y que se le había metido al escape del automóvil, provocando que éste se apagara. Extrañado bajé de mi auto y vi que el nivel del agua no era tan alto. No podía entender cuál era la falla que tenía mi carro, pero con una lluvia tan intensa como la que estaba, decidí ingresar y esperar a que bajara un poco para poder abrir el cofre y revisar el motor. Mientras estaba ahí, vi por el espejo retrovisor que a la distancia venía la chica que había visto metros atrás. A esa hora ya no había gente en la calle. Y para mi sorpresa, no había autos circulando, ningún coche que pasara por esta avenida donde yo me encontraba. Ella se acercó más y pude ver por el espejo retrovisor que era en verdad muy guapa. No sé por qué razón. Bueno, sí, sinceramente fue porque me pareció hermosa cuando la vi de cerca. Y entonces olvidé todo, los peligros, el riesgo. Salí del coche y le dije: «¡Hey, señorita! ¿Desea atajarse de la lluvia en mi auto?» ¿Qué pregunta tan más atrevida le había hecho? La chica parecía desorientada. Pensé que tal vez estaba borracha.
Señorita, ¿está usted bien? Ella volteó a verme y me sonrió tímidamente. Después puso cara de espantada. Hey, tranquila, le dije. No le haré daño. No corres ningún peligro conmigo. Vamos, entra a mi auto. Ya estás empapada. La chica me hizo caso. Caminó del otro lado de mi vehículo para abrir la puerta del copiloto e ingresar. Yo entré también. Después pensé, si yo fuera una persona mala, un asesino, ella ya estaría calacas. Pobre chica, se ve tan indefensa. Oye, ¿estás bien? ¿Qué haces tan tarde y sola en la calle? Ella no me contestó. Miraba hacia el frente. Ni siquiera me miraba cuando le hablaba. Me pareció extraña su actitud y yo pensé que había cometido un error al invitarla a entrar a mi auto, que tal vez padecía de sus facultades mentales. ¿Puedes llevarme más adelante?, me preguntó ella. Claro que sí, pero mi auto se ha descompuesto. No sé qué tenga, simplemente se apagó. Al terminar de decir esto, mi auto arrancó de forma inexplicable. Ni siquiera había intentado encenderlo, simplemente encendió, y esto me tomó por sorpresa. No podía negarme a hacer el favor a esta chica. Dime hacia dónde vas, quizá te pueda llevar hasta tu destino. Voy hacia el Puente de las Flores, me dijo ella. ¿Lo conoces? Claro, ahí jugaba cuando era niño. Sin decir más, me dirigí hacia allá. Solo debía desviarme un poco, pero no había mayor problema. Vaya, el cielo se está cayendo de tanta lluvia, le dije, pero ella no hizo ningún comentario. Por cierto, ¿cómo te llamas? Y ella contestó, Laura. Esto fue todo lo que dijo. Honestamente, al percatarme que era una persona antipática, me arrepentí de haberla invitado a subir a mi auto, así que aceleré para llegar lo antes posible a este lugar. De este lado la lluvia se había calmado. Llegamos al mentado puente, pero recordé que por ahí cerca no había ninguna casa a la redonda. Temí que fuera una trampa, que me quisieran asaltar. Llegamos y no me bajé del auto. La chica, sin siquiera darme las gracias, descendió y se fue caminando con dirección al puente. Se me hizo de lo más raro porque ¿qué chica siendo las 12 de la noche va a visitar un puente que no tiene ningún atractivo y que además podría ser peligroso para cualquiera? Ella se internó en este lugar y yo me marché de ahí lo más rápido que pude. No quería llevarme alguna desagradable sorpresa. Ya estaba cerca de mi casa y llegué a los 10 minutos de haber dejado a esta extraña mujer en este sitio. Ya en casa, estuve meditando sobre lo que había pasado, y hasta ese momento no le di importancia. Me bañé, cené algo ligero, y comencé a trabajar en lo que tenía pendiente. Navegando por internet, revisando mis redes sociales, vi la fotografía de la chica que había visto hacía unos minutos. En cuanto vi la imagen pensé, ¡es ella! Leí la información que venía debajo y narraba lo siguiente. Hoy se cumplen 3 años del fallecimiento de Laura, la chica que desapareció en una noche de lluvia, y que su cuerpo fue hallado en el Puente de las Flores. Su deceso sigue siendo un misterio, pues aún no se ha logrado determinar quién le quitó la vida. Al parecer, la habían ultrajado. Es todo lo que decía la nota. Y entonces recordé que escuché hablar de esto, pero no supe más. Era bien sabido que en ese puente se habían dado algunos sucesos lamentables, y que había algunas cruces de las personas que ahí habían fallecido, pero nunca, ni por curiosidad, había visto quiénes habían sido. Al ver la fotografía de Laura en internet y leer su nota, decidí ir al Puente de las Flores para buscar su cruz. Quería salir de todas dudas. Salí de mi casa. Subí a mi auto y me dirigí hacia allá. Llegué al puente en menos de 10 minutos. Cuando llegué, había dejado de llover. Me estacioné cerca del puente, tomé una linterna y me dirigí hacia allá, caminando con cuidado porque recién había llovido y podía resbalarme y tener un accidente. Con la lámpara iba iluminando por donde pisaba y encontré las cruces que estaban. Los familiares las colocaron para recordar que ahí fallecieron sus seres queridos. No encontré la cruz de Laura, y entonces comprendí muchas cosas. Era muy posible que ella no supiera que ya había fallecido. Regresé a mi casa, dejé para otro día el trabajo pendiente y comencé a investigar sobre ella.
No había mucha información sobre Laura en internet. Solo encontré un par de fotos y las desagradables imágenes del hallazgo de su cuerpo. Horrible. Al día siguiente fui con un amigo que es herrero. Le pedí que me vendiera una cruz de acero y que le pusiera el nombre de esta chica. Investigué bien sus datos y se los di. Puso su fecha de nacimiento y el día que había fallecido. 24 de mayo. Su nombre completo e incluso una fotografía de ella. Me preguntó mi amigo por qué hacía esto, que si la había conocido, pero le dije que no, que tenía mis razones para hacer esto. No quise decirle que la había visto la noche anterior. Sabía que podía tacharme de loco. La cruz me la entregó ya tarde, como a las 8 de la noche, y por algunos contratiempos que se me presentaron, se me hizo más tarde. Eran ya las 10 de la noche cuando estaba desocupado, y había pensado ir a esa hora para ir y llevar la cruz al puente, pero preferí que fuera un poco más tarde. No quería que nadie me viera colocando la cruz, porque sabía que me harían muchas preguntas, sobre todo el por qué hacía esto. Esperé a que dieran casi las 12 de la noche, más o menos a la hora en que tuve el encuentro con ella. Llegué al puente y comenzó a llover. No era de extrañarse, ya era temporada de lluvia. Abrí la cajuela de mi coche y saqué la cruz, con un poco de cemento para clavarla en la tierra. Todo lo hice con mucha rapidez. En 10 minutos ya había colocado la cruz en el lugar donde encontraron el cuerpo de Laura. Ahí, frente a la cruz, recé un Padre Nuestro y un Ave María por el descanso de ella. Me persigné y me di la vuelta para regresar a mi auto. Cuando estaba por llegar a me di cuenta que cerca de mí había una mujer. Al mirarla, me di cuenta que se trataba de Laura. Sentí mucho miedo al verla. Apenas si pude articular las siguientes palabras. Laura, ya tienes una cruz. Ya podrás descansar en paz. Ella se acercó hasta la cruz que la había colocado. La miró detenidamente. ¿Acaso es que ya fallecí?, me preguntó llorando. Sentí un nudo en la garganta y le dije, sí, Laura, has fallecido. Ella inmediatamente lanzó un desgarrador grito y desapareció ante mis asombrados ojos. Al ver esto corrí a mi auto y me fui a gran velocidad. De esto ya han pasado varios años. He cruzado por este camino muchas veces y nunca más la he visto. De vez en cuando voy al Puente de las Flores a dejarle una rosa a su cruz. A mí no me cuesta nada hacer esto, uno nunca sabe, y solo espero que cuando a mí me toque partir, lo sepa, y no ande vagando por este mundo hasta que alguien más se apiade de mi alma y me lo diga, que me ayude a descansar en paz, así como lo hice con Laura. Luces fantasmales. En todo el territorio de Estados Unidos hay varios puntos donde aparecen con regularidad luces misteriosas. Por lo general, la tradición local les da a estas luces un origen fantasmagórico. Unas de las luces fantasmales más conocidas en Estados Unidos se localizan en el área oeste del Valle de la Montaña, en Colorado, donde las luces aparecen muy apropiadamente sobre un cementerio. El cementerio se encuentra en las afueras del pueblo de Silver Cliff, alguna vez un próspero pueblo minero, pero ahora, también apropiadamente, convertido en pueblo fantasma con una población de solo 100 habitantes. El extraño fenómeno de las luces fue observado por primera vez alrededor de 1880, cuando Silver Cliff estaba en su apogeo, con una población de 5,000 habitantes. Un grupo de mineros borrachos, de regreso de sus excavaciones, informó ver luces extrañas flotando sobre cada una de las tumbas del cementerio de la localidad. Los mineros borrachos no son los mejores testigos, pero otros observadores más confiables y completamente sobrios comenzaron a ver las luces también. Al paso de los años se siguieron viendo, y en 1967 apareció un relato sobre ellas en el periódico New York Times. Las luces se convirtieron en una atracción turística.
El relato escrito más completo de estas luces apareció en la revista National Geographic en 1969. Edward Needham del National Geographic se dirigió al cementerio local acompañado de Bill Klein, residente de la localidad. Llegaron al anochecer y cuando Linehan apagó las luces de su coche y salió, Klein señaló y gritó: ¡Ahí! ¿Las ves? ¡Y ahí también! Ahí estaban, pálidos puntos de luz blanco-azulosa, brillando sobre las tumbas. Al acercarse Linehan para ver mejor una de las luces, esta desapareció. Después, poco a poco, volvió a aparecer. Linehan enfocó su lámpara hacia la luz flotante, pero el rayo reveló solo un sepulcro. Estuvo persiguiendo las luces durante alrededor de 15 minutos sin poder descifrar cuál era la fuente. Una teoría popular era que las luces eran solo un reflejo de las luces de Silver Cliff y West Cliff, otro pequeño pueblo cercano. Linehan pensó que las luces de los pueblos eran demasiado débiles para causar ese efecto y notó que con frecuencia se veían cuando la niebla era tan cerrada que no se podía ver ni siquiera el pueblo. Otra teoría es que son causadas por mineral radioactivo, pero al examinar el área con un contador Geiger, no se encontró evidencia de un alto nivel de radioactividad. Linehan citó la teoría del antropólogo y folclorista Dale Ferguson de que los Cheyennes y otros indios de los planos sepultaron a sus muertos en las cimas de las colinas sagradas para los espíritus. Varias leyendas indias hablan de espíritus azules danzantes en esa área. Las personas que tienen mucho tiempo de vivir en el área de Silver Cliff tienen otra explicación bien diferente. Ellos dicen que las luces son las lámparas de los cascos de los mineros muertos. Hace mucho que todavía buscan plata en las cimas de las colinas. Linehan concluye: sin duda alguien algún día probará que no hay nada de sobrenatural en las manifestaciones luminosas del cementerio de Silver Cliff, y yo me sentiré un poco decepcionado.